Hace 56 años, Adolfo López Mateos, uno de los presidentes más emblemáticos de México, nos dejó un legado imborrable en la historia del país. Reconocido por su firme liderazgo y su visión de progreso, López Mateos marcó una época crucial en la política mexicana. Sin embargo, detrás de su figura pública y sus logros, se escondían aspectos personales que pocos conocían. Ahora, su hija ha decidido romper el silencio, brindándonos una mirada íntima a la vida de su padre y revelando facetas desconocidas de un hombre que dedicó su vida al servicio de la nación, pero también enfrentó desafíos y sacrificios personales. Su testimonio promete conmover y ofrecer una perspectiva única sobre el hombre que marcó el rumbo de México en una de sus etapas más transformadoras. Con el coraje de contar lo que hasta ahora había permanecido oculto, la hija de López Mateos nos invita a conocer al hombre detrás del presidente, su humanidad, sus luchas y sus momentos de vulnerabilidad. La vida de Adolfo López Mateos, aunque marcada por logros y sacrificios por su país, también estuvo llena de momentos de tristeza y dificultades personales. En su rol como presidente, fue admirado y respetado, pero detrás de esa figura pública se encontraba un hombre profundamente afectado por su familia. A lo largo de los años, su hija ha decidido finalmente romper el silencio y compartir las emociones que durante tanto tiempo había guardado en su corazón. La relación con su padre no estuvo exenta de momentos de dolor, especialmente por la ausencia que su figura política implicaba en la vida familiar. A pesar de su amor por su esposa e hijos, López Mateos se vio obligado a sacrificar gran parte de su tiempo y dedicación por las responsabilidades de su cargo, dejando una huella de soledad en su familia. Su hija, al recordar esos momentos, no puede evitar sentir la tristeza de haber perdido a un padre cuya presencia fue más institucional que familiar. La figura paterna, aunque admirada por muchos, se alejó de los suyos en momentos en que más necesitaban su cercanía. Este dolor profundo es lo que su hija finalmente ha decidido compartir, revelando la otra cara de un hombre que lo dio todo por su nación, pero a costa de la distancia emocional con su ser más querido. Adolfo López Mateos, un hombre que dejó una huella profunda en la historia de México, vivió sus últimos años enfrentando el desgaste físico y emocional que le impuso su salud. A lo largo de su vida, su vigor y energía lo llevaron a alcanzar grandes logros políticos, pero, al igual que muchos, también tuvo que lidiar con las consecuencias de la edad y el deterioro físico. A medida que pasaban los años, la salud de López Mateos comenzó a deteriorarse de manera notable. Los problemas que enfrentó en sus últimos años de vida fueron una mezcla de enfermedades crónicas y la carga emocional que llevó consigo tras décadas de trabajo arduo por su país. La tristeza que experimentaba no solo venía de la salud quebrantada, sino también del desgaste que le ocasionaba el estar lejos de su familia y el estrés que acumulaba por las presiones políticas y las decisiones difíciles que debió tomar a lo largo de su carrera. En sus últimos años, los recuerdos de su juventud y vitalidad se vieron opacados por una realidad que lo obligó a enfrentar sus propios límites. Su hija, al romper el silencio después de tantos años, revela una faceta de su padre desconocida para muchos. Un hombre que, a pesar de su fortaleza externa, vivió con un dolor interno profundo causado por su deterioro físico. Adolfo López Mateos, un hombre que una vez estuvo lleno de energía y pasión, enfrentó una profunda tristeza en sus últimos años de vida. Hacia el final de su mandato presidencial, su salud comenzó a deteriorarse de manera evidente. Se veía cada vez más cansado y demacrado, una clara señal de agotamiento. En los últimos meses de su presidencia, cuando recibió la visita de su amigo Víctor Manuel Villegas, este recordó que le preguntó por su salud, a lo que López Mateos respondió que estaba enfermo. La realidad era que sufría de varios aneurismas cerebrales, lo que lo llevó a un sufrimiento físico y emocional. Después de dejar la presidencia, asumió brevemente la presidencia del Comité Olímpico Mexicano, con la responsabilidad de organizar los Juegos Olímpicos de Verano de 1968 en México. Sin embargo, su salud se vio afectada y tuvo que renunciar. Con gran tristeza, compartió con sus seres queridos: «La vida me sonrió. Ahora debo aceptar lo que venga». La situación de su salud empeoró tanto que ya no podía caminar y, después de una cirugía de traqueotomía de emergencia, perdió la voz. Un golpe devastador para un hombre que había sido reconocido por su elocuencia y habilidad para hablar en público. Finalmente,
Los dolores de cabeza crónicos y los múltiples aneurismas cerebrales que había sufrido lo llevaron a un estado de coma del que nunca despertó. En 1969 falleció a causa de un aneurisma. La pérdida de su voz fue un símbolo de su propia lucha y sufrimiento, y Enrique Krauze expresó en uno de sus libros: la voz de un gran orador ya no estaba. La partida de López Mateos marcó el fin de una era, no solo para la política de México, sino también para el legado de un hombre cuya voz y liderazgo dejaron una huella imborrable. La vida y la carrera de Adolfo López Mateos estuvieron marcadas por un incansable deseo de servir a su país, pero también por las cicatrices que dejó en su alma el peso de las decisiones difíciles y los sacrificios que tuvo que hacer para cumplir con sus responsabilidades. Su carrera comenzó humildemente cuando fue nombrado secretario privado del coronel Filiberto Gómez, gobernador del Estado de México. Desde ese momento, López Mateos demostró su capacidad y dedicación al trabajo, lo que le permitió ascender a posiciones de mayor importancia. En 1934, fue designado secretario privado del presidente del Partido Nacional Revolucionario, PNR, Carlos Riva Palacio, lo que marcó un hito en su carrera política. A medida que avanzaba en el panorama político, López Mateos fue adquiriendo experiencia y responsabilidad. En 1941, cuando conoció a Isidro Fabela, un político y diplomático destacado, su carrera dio un giro crucial. Fabela lo introdujo en el mundo de la cultura y la educación, nombrándolo director del Instituto Literario de Toluca. Este cambio le permitió diversificar su experiencia y conocer otras facetas del gobierno y la administración pública. Pero fue en 1946, cuando López Mateos asumió el cargo de senador del Estado de México, cuando su carrera alcanzó nuevas alturas. A pesar de su ascenso en el ámbito político, el peso de sus responsabilidades y las exigencias de su cargo comenzaron a pasar factura en su bienestar personal y emocional. Su carrera política alcanzó el cenit cuando fue designado como ministro de Trabajo en el gabinete del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En ese puesto, López Mateos mostró una capacidad de trabajo excepcional, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas y del pueblo mexicano. Fue el primer ministro de Trabajo que, en la historia del PRI, logró que su trabajo fuera reconocido al punto de convertirse en el candidato presidencial del partido. Con la victoria en las elecciones de 1958, López Mateos se convirtió en presidente de México, en una época en la que la nación atravesaba por enormes desafíos y transformaciones. Sin embargo, detrás de su éxito y su ascenso al poder, se encontraba un hombre que no podía escapar de las sombras de su propia vulnerabilidad. A pesar de su éxito político y de las reformas importantes que llevó a cabo durante su mandato, López Mateos experimentó un profundo sufrimiento interno. El peso de las decisiones políticas, las presiones para satisfacer las expectativas del pueblo y la lucha constante por equilibrar su vida personal y profesional lo llevaron a un estado de agotamiento emocional. A lo largo de su carrera, la figura del presidente se convirtió en un símbolo de autoridad y estabilidad, pero dentro de él, el hombre que luchaba por cumplir con las expectativas de todos sufría un vacío que solo se profundizaba con el paso del tiempo. Al recordar su carrera, es imposible no reconocer la magnitud de su legado y los logros que alcanzó para México. Sin embargo, también es importante entender que el éxito no estuvo exento de sacrificios. López Mateos tuvo que dejar de lado aspectos de su vida personal, su familia y su bienestar, todo en nombre de un país que dependía de él. A pesar de ser un hombre admirado y querido por muchos, la soledad y la presión de sus responsabilidades lo afectaron profundamente. En su mandato, logró reformas significativas en áreas como la educación, la vivienda y la industria, pero detrás de esos logros se encontraba un hombre que, aunque inmortalizado en la historia, sentía el dolor de haber tenido que renunciar a su propia felicidad en aras de su país. Ahora, al recordar la figura de Adolfo López Mateos, su hija ha decidido romper el silencio y compartir una perspectiva diferente sobre su vida y su legado. Ella revela las dificultades y la tristeza que su padre vivió en su carrera, no solo como un hombre de Estado, sino como un padre y un ser humano que, a pesar de todo su éxito, sufrió las consecuencias emocionales de vivir una vida dedicada al servicio de los demás. Su testimonio es un recordatorio de que incluso los grandes líderes, aquellos que han dado todo por su nación,
también son personas que enfrentan desafíos internos, sacrificios personales y momentos de dolor profundo. Hoy, al conmemorar el legado de Adolfo López Mateos, un hombre que marcó la historia de México, recordamos no solo su trayectoria política, sino también los momentos dolorosos que vivió en su última etapa. Su salud se deterioró rápidamente, dejándole sin la fuerza que una vez lo caracterizó. El sufrimiento físico y la pérdida de su voz fueron golpes devastadores para él, un líder que siempre tuvo el poder de conmover a su pueblo con sus palabras. Hoy, 56 años después de su partida, su hija ha roto su silencio para compartir no solo el dolor de una hija que perdió a su padre, sino también el sufrimiento de un hombre que dio todo por su país y que, al final, fue víctima de su propia fragilidad humana. Es momento de reflexionar sobre la vulnerabilidad que todos enfrentamos, incluso los grandes líderes. Mostremos nuestra empatía y recordemos que detrás de cada figura histórica hay una persona que también sufrió y que merece nuestro respeto y comprensión.